Amuga, a la dirección y a los profesores que han hecho posible que ustedes también estén aquí. Esta conferencia es un lujo tenerla aquí. Además, José Gregorio viene de Tenerife, él es para decir bien el nombre, Joan Bells es el pintor de la colección que tienen ustedes fuera, que luego podrán ver, eso de enigmas de mar y leyendas de Canarias, de cosas misterios que siempre han rondado a las Islas Canarias, ¿verdad? Así que los voy a dejar con ellos, que son los protagonistas hoy, y espero que aprendan bastante y que les guste mucho la conferencia, ¿vale? Así que ya nos veremos la próxima vez. Gracias por venir, ¿eh? A ver, se nos escucha bien, ¿no? Verles no les podemos ver mucho porque tenemos el foco de frente, pero ya les vimos antes y les intuimos. Chicos, chicas, gracias por venir. Espero que este ratito que vamos a pasar juntos sea estimulante, emocionante. Vamos a poner toda nuestra intención y voluntad en no aburrirles y en contarles una serie de historias que ustedes después puedan compartir, que puedan incluso a las que puedan seguirle la pista, indagar por su cuenta a través de aquellos lugares, por ejemplo, de internet, donde ustedes buscan información, o en la propia biblioteca, que sería lo más recomendable, a través de todos esos libros que están disponibles. Mi nombre es José Gregorio González, hago radio desde hace muchos años, pues creo que la mayoría de ustedes no habían nacido cuando yo ya estaba haciendo mis cositas de radio, o sea que soy bastante mayor, y desde hace 13 años hacemos en Canarias Radio Crónicas de San Borondón, que es un programa dedicado a misterios, mitos, leyendas, a las temáticas que hemos plasmado en esa exposición. Y además, desde hace un par de semanas, estamos emitiendo en la televisión canaria un programa, los viernes por la noche, que se llama La Isla Misteriosa, de televisión, visual, lenguaje moderno, con toques de cine, mucho más dinámico, con personajes muy interesantes, que no es mi caso, sino el de los invitados y el de los actores que participan, y que les invitaría a que le echen un vistazo, a que le den una oportunidad, ya sea en la televisión, los viernes a las 10, en Televisión Canaria, o a través de YouTube, que están ahí disponibles para que le echen un vistacito, se sorprenda, se echen una risa, ¿vale? Y todo lo que evoque el programa siempre será algo que nosotros vamos a agradecer. Él es Joan Bells, luego hablará, luego le preguntaremos cosas y contará otras historias. Él es pintor, hemos tenido vidas paralelas, curiosamente hemos entrado en contacto hace 3, 4 años de una forma más directa, pero desde jovencitos estábamos en los mismos lugares y no nos habíamos visto o no nos habíamos fijado. El caso es que íbamos a las mismas conferencias, leíamos las mismas revistas, escuchábamos los mismos programas de radio, nos gustaban los mismos temas y eso ocurría en Tenerife, es decir, un lugar pues, relativamente pequeño, como para no verle la cara, ¿no? O que él no me la vea a mí y no haber conversado nunca, pero sucedió. Tenemos la misma edad, teníamos esa vida curiosamente paralela en estos temas y fue hace 4 o 5 años en los que se produce un feliz encuentro, hablamos y ponemos en común y nos damos cuenta de todas esas cuestiones que nos unían. Bueno, pues fruto de eso se nos ocurre la idea de hacer una exposición, porque él es pintor, artista, cultiva muchos ámbitos y nos ponemos manos a la obra y resulta que viene el COVID y nos paraliza, nos mete a todos en cuarentena, en confinado, medio deprimidos en algunos aspectos, para un pintor que necesita, pues imagínense ustedes este hombre, ¿no? Casi se convierte en un cuadro, ¿no? Y bueno, antes de enterrar el proyecto decidimos seguir apostando por él. Ojalá esto sea también estimulante para ustedes, un ejemplo de no renuncien a la primera, no renuncien a la segunda. Si les gusta algo, si tienen un sueño, inténtenlo, ¿vale? Motívense. Y al final, pues fíjense, estamos hablando con chicos y chicas de aquí de Gran Canaria, de este lugar, de una historia que surgió como una idea, que tuvo muchas dificultades y que al final se ha hecho realidad, ¿vale? Así que bueno, vamos a hablar de diferentes misterios. Al final, que alguien me haga una señal para dejar un ratito por si hay preguntas. Y lo primero que les voy a preguntar yo a ustedes, quizás levantando la mano, para así situarnos y saber por dónde vamos a caminar.
¿Cuántos de ustedes conocen y ven Cuarto Milenio? Bien, bien, bien. ¿Y lo ven habitualmente? Es decir, cada semana, cada 3 semanas. ¿Cuánta gente lo ve? Bien, 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 bien. Sí, sí, está en la media, 0. La media es 1 o 2 en los sitios en los que hemos ido, en la franja de edades de ustedes. Saben lo que es porque llevan mucho tiempo en la antena, hay mucho anuncio y Kelly y Carmen se han convertido en personajes muy populares. Bueno, yo les contaré que ese programa es el más longevo, el más antiguo de 4 televisión. ¿Por qué hago promo de él y no del nuestro? Que ahora hablaremos un poquito. Porque que un programa en televisión, en una televisión privada, dure tanto tiempo, eso tiene un mérito extraordinario, es muy extraño, y que mantenga los niveles de calidad visual televisiva también es muy difícil. ¿Vale? Lo llamativo de esto, el secreto de esto, es que de la audiencia de Cuarto Milenio, los mayores porcentajes, los mayores share, se producen en Canarias. Es decir, en Canarias es donde porcentualmente más gente ve Cuarto Milenio. Eso nos está diciendo que hay un gran interés por estos temas en nuestra islas. Pero es que además, en el conjunto del territorio nacional, los reportajes que mayores picos de audiencia han tenido en la historia de Cuarto Milenio han sido sobre misterios de Canarias. Con lo cual, no solo es que a nosotros nos gusten estos temas, sino que a la gente que ve estos temas a nivel nacional le interesan especialmente los misterios de Canarias. Y eso, pues, la verdad que es estimulante, es un buen síntoma para diagnosticar pues, cómo a nosotros aquí nos interesa y cómo Canarias genera muchas historias de este tipo. Les invito de verdad a que conozcan, a que pongan en valor estas cosas, a que están en los cuadros, en fin, a que se hagan muchas preguntas y pongan en duda todo lo que les comentemos. Utilicen el sentido común, tengan una mentalidad escéptica hacia estas temáticas, aunque por supuesto abierta, ¿no? Abierta a conocer diferentes puntos de vista y enfoque. Les confieso que cuando yo tenía su edad, un poquito menos incluso, es decir, hace varios siglos, me interesaban estos temas y tenía una creencia errónea. Creía que tenía mala suerte por haber nacido en Canarias, es decir, por vivir en Canarias, porque todo lo que molaba, todas las cosas, las visitas extraterrestres, las pirámides, los monumentos megalíticos, pues todo esto estaba afuera, que en Canarias no había nada de esto, y que recorrer como mínimo 1000 kilómetros o 2000 en avión para llegar a territorio continental y empezar a ver estas cosas, pues se me hacía muy difícil, ¿vale? En poco tiempo, cuando empecé a hablar un poquito con la gente, me movía en guagua de un sitio para otro, descubrí en poco tiempo que no solo no tenía mala suerte, sino que tenía toda la suerte del mundo. Descubrí que Canarias es un territorio del misterio, que cualquier cosita que ocurre por ahí fuera y que tiene una expresión ahí fuera, aquí tenemos nuestra versión local. Pirámides, pues tenemos nuestras pirámides, con polémica arqueológica, con discusión académica, pero las tenemos. Momias, ¿saben ustedes que las momias canarias están entre las mejor conservadas de las que existen en el mundo? Es decir, somos un lugar privilegiado para eso. Tenemos curanderos, tenemos historias de brujas para dar y para regalar, fantasmas de vivos, pero también de los muertos, ¿no? El fantasma clásico, tenemos muchísimas de esas historias. Monstruos del lago Ness. Bueno, el lago Ness está en Escocia, no lo tenemos aquí, pero nosotros tenemos nuestros propios monstruos, nuestras propias criaturas, como las tibicenas, como los kraken. Decían hace tiempo que en los barrancos de Anaga había una anguila gigante en Tenerife. Es decir, tenemos estas historias, muchas, ¿vale? Después, si quieren, hacemos el experimento, ustedes me mencionan un misterio de algún lado e intentamos encontrar uno de aquí, ¿vale? A ver si realmente estoy en lo cierto o me cogen hoy en algo que no tenía suficientemente masticado, ¿vale? Pero veremos que sí. Nosotros hacemos esto, ese tipo de la chaqueta verde, me tocó ser yo, estoy rodeado de gente, de actores que saben hacer cosas muy molonas. Esto es parte del equipo de la Isla Misteriosa y lo que viene a continuación es como el teaser, el tráiler de lo que es el programa. No sé si lo podemos meter, es muy épico, muy de película. Más allá de cada misterio siempre hay una pequeña luz
que invita a resolver. Sois cautivos. Estas inmortales bases, ocultos ritos en el corazón del bosque, un lejano aullido en la noche. Sucesos insólitos que no podemos entender. Porque solo así podremos descubrir algún día su verdad, sin prejuicios, sin ataduras, sin miedo. Maravillarnos podemos al conocer nuestra propia historia. De este modo comprenderemos mejor nuestro lugar. Aunque a veces nos revele entre las sombras el lado más oscuro del ser humano. Pongamos rumbo a las respuestas, pongamos rumbo a la isla misteriosa. Bueno, pues en Canarias tenemos conspiraciones, tenemos historias de piratas, tenemos lucecitas enigmáticas que no podemos explicar, misterios arqueológicos, tenemos un catálogo enorme. Y lo que ustedes tienen aquí en el exterior, en la exposición, es un resumen, es una condensación de lo que a nosotros nos cuesta mucho tiempo contar en radio o en televisión, y ustedes se pueden llevar hoy, digamos que una visión de conjunto de esos temas y decidir si les van a molar o no, si los van a combatir porque tienen argumentos para clarificar sus misterios, y sería fantástico si por el contrario van a seguir buscando información. Bueno, antes de entrar en cada uno de ellos, voy a pasar la palabra a Joan Bels y se la voy a pasar formulándole una pregunta. Él es el autor de esos cuadros. Pintar un cuadro, o puede parecernos a los que no sabemos, algo muy difícil, o 4 trazos ahí, ¿vale? El proceso de esta exposición ha sido muy complejo. Y le paso la palabra, dándole las gracias porque me haya acompañado hoy en este proyecto también en el conjunto, pero planteándole cómo ha sido el proceso creativo, porque igual aquí hay gente que tiene inquietudes artísticas, que son dibujantes, que pintan directamente ya, que a lo mejor están contenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias por asistir. Bueno, pues el proceso no fue fácil, la verdad, porque tuve que crearlo de una manera libre, no de lo que se suele ver representado tanto en prensa o en televisión y demás, sino ser una creación interna de dentro, ¿no? Y eso es doble costo, artístico, técnico, pero bueno, ahí hay cada cuadro tiene una historia porque se empezó a crear de una manera y se hizo boceto, incluso hay muchos cuadros, incluso diría que hasta la gran mayoría que estaban ya a punto ya de terminar, simplemente darle el acabado y decir no, pues no es lo que quiero, no es lo que yo quiero representar y volver a empezar de cero otra vez. Así que fue una batallita interna y artística también, ¿no? 16 cuadros, pero hicimos una lista enorme al principio. No podíamos hacer cuadros, bueno, no le podíamos obligar a que nos hiciera cuadros de todo. Le dejamos que eligiera él esa lista enorme y eligió esos 16 temas. Pero aquí la pregunta clave, la que yo me hago, y se la voy a hacer aquí para que todos escuchemos la respuesta, es: ¿cuál es tu misterio preferido? ¿Está en el cuadro o se quedó fuera? Ahí son muchos los misterios, pero hay algunos ahí, por ejemplo el de la matanza de Taco. A mí un tema que me gustaba mucho fue cuando el auge aquí ya a nivel nacional, el tema de la ufología, ¿no? Cuando teníamos aquí a Paco Padrón, al doctor Fernando Jiménez del Oso, hablando del tema de la matanza de Taco, ¿no? Y fue algo a nivel nacional, a mí me impactó muchísimo de que lo que te pasaba aquí, ¿no? Pues, esto ocurre también aquí en Canarias, ¿no? En ese entonces se barajaba la posibilidad, recuerda esa época del chupacabra, lo que está pasando en Sudamérica, fue ese y el del Barranco de Badajoz, ¿no? El Barranco de Badajoz que me encantaba, supongo que lo conoceréis, ¿no? La leyenda de la Niña de las Peras, ¿no? Que si os dais cuenta, hay muchísimas películas hoy en día, norteamericanas, de todo tipo, y que están inspiradas en esta historia, así que viene de aquí. Bueno, luego preguntamos, porque la matanza de Taco, ustedes dirán, ¿esto que fue un crimen? ¿Qué pasó? Damos por hecho que a lo mejor lo saben, pero la idea del chupacabra sí te suena, ¿o no? El chupacabra es un monstruo, una criatura, un animal extraño
Puerto Rico, México, Miami, en muchos países latinoamericanos, hace 15, 20 años, ocupaba portadas de periódicos, abría informativos en televisión y en radio, porque había una inquietud popular muy potente, porque aparecían animales muertos, que llamaban el chupacabras, porque bueno, realmente empezó matando cabras, mataba otro tipo de animales, y algunos testigos, bueno, iban describiendo. Y las descripciones, la más habitual, pues yo creo que se parecía casi a una gallina, ¿no? Una cosa entre gallina y dinosaurio que bueno, que esencialmente son lo mismo, ¿no? Con unos cuantos millones de años de evolución de por medio, ¿no? Bueno, pues eso que ocurre hace 15, 20 años en toda Latinoamérica ya había tenido un precedente en Canarias en el año 1979, ¿vale? O sea, ya habíamos sido pioneros con unas criaturas, con unos animales extraños que nunca se describieron en el barrio de Taco, una en Tenerife, habían matado a perros, empezaron con perros pastores alemanes, guardianes, y después pasaron por otro tipo de animales. ¿Y qué tenían de misterioso esas muertes? Que los animales aparecían completamente desangrados, con unos pequeños orificios. Por esos orificios les habían extraído las vísceras, los órganos internos, y los animales no presentaban señales de resistencia, es decir, de haber luchado, de haberse enfrentado, no había huellas alrededor de pisadas humanas, es decir, no había nada que hiciese pensar que aquello pudiese tener una explicación, digamos que convencional. La policía intervino, se investigó durante muchísimo tiempo y se quedaron algunos interrogantes pendientes que yo lo dejo aquí y ustedes con el QR después, en ese cuadro, pueden ampliar la información haciendo una foto al panel informativo con el cuadro que está fuera. Pero ese misterio tan potente, que fue muy popular, se hicieron canciones de esto de bachata, de salsa, claro, se pasa del miedo al humor, ¿no? Había luchadores del pressing cat que se hacían llamar el chupacabras mexicano, el chupacabras boliviano, se vestían unas caretas y este tipo de cosas, se hicieron películas. Bueno, pues todo esto ya había ocurrido en Canarias mucho tiempo antes, y ese es uno de los muchos misterios que contamos en la exposición y de los que ahora hablaremos. Pero antes de continuar, este hombre siempre tuvo inquietud por la pintura, es decir, él no ha pintado ahora por primera vez, por la ilustración, por el dibujo, y resulta que le pasaba algo interesante en las clases, que me gustaría que compartiera por si alguno se siente identificado. O sea, a él le gustaba pintar constantemente. Cuando el profesor estaba dando clase, en aquella época no había móvil, pues él estaba haciendo otras cosas. Y me gustaría contar a eso y las consecuencias que eso tuvo. Bueno, pues cuando era un crío, pues siempre tenía esa constante idea de estar creando, dibujando. Y yo era famoso en el colegio porque siempre estaba dibujando. Si tenía la cabeza siempre en otro sitio, estaba dibujando. Y cuando era la hora del recreo, pues compañeros, lógicamente iban al recreo y me daban un cubo con estropajo. Y ya lo elegía para que limpiara toda la mesa, ¿no? Porque había una dibujada de, qué sé, Capitán Trueno, de esto, de superhéroes, de tal. Y eso era constante, ¿no? Así que tengo fama de y yo me quedaba, lo curioso es que yo prestaba atención a lo que me estaba explicando, pero mi manera de concentrarme era esa, no lo entendía, ¿no? Así, pero no, y me quedaba con la clase perfecta, pero mi manera de concentrarme, de escuchar, era dibujando, pero claro, lógicamente era una mesa que me echaba la bronca, ¿no? Se te queda limpiando, y me perdía todos los recreos. De hecho, te preguntaban en clase sobre la lección que estaba dando, si el profesor o profesora lo veía como, ¿no? Sí. Como enganchado a la nube. Sí. ¿Y qué pasaba? ¿Te preguntaba y tú ahí? Si acertaba, sí, la mayoría de las veces no acertaba, no lo sé, entonces me preguntaba por otra cosa, de alguna película o de algún cómic, y le decía, sí, entonces me cogí yo inocente, respondía a la pregunta, luego me decía, no, ¿qué tal personaje? Vamos a suponer, Spiderman, no sé qué, y decía, sí, porque Spiderman está. Y yo, no ves que no está atendiendo la clase. Bueno, chicos, a ver,
Les voy a dar una explicación de lo que decía al principio, de mi creencia errónea, más que mala suerte vivir en Canarias, a cómo se transformó en qué buena suerte. Pensemos en algunos misterios. Les puse un ejemplo: pirámides en Egipto, espectaculares, por supuesto todas las que están en Mesoamérica, esas escalonadas, esos templos aztecas, los templos mayas, que los vemos en películas, los vemos en los super documentales de IMAX, en internet hay un montón de youtubers que hacen reportajes y historias de estas, pero nosotros tenemos nuestras propias pirámides en Canarias, más pequeñitas, adaptadas al territorio y en medio de un debate académico entre arqueólogos y historiadores más heterodoxos, porque unos dicen que las construyeron los antiguos canarios, o sea, los antiguos guanches, menauritas, mimbaches, ¿no? Los antiguos canarios, y desde el punto de vista académico dicen que son construcciones agrícolas, que eso lo hicieron los agricultores en tiempos más recientes para limpiar los terrenos, acumular las piedras y poder cultivar los terrenos y tener las piedras pues, todas reuniditas formando pirámides. Bueno, ese es un misterio que está ahí, el debate sigue abierto, les invito a que lo conozcan, pero ese es un misterio que uno cree que en Canarias no se va a dar, que las pirámides están fuera, pues aquí las tenemos. El caso Roswell, el de los extraterrestres, esto sí le suena un poquito, un platillo volante que dicen que en el año 47 en Nuevo México, en Estados Unidos, se pega un bombazo, ahí se estalla contra el piso y van el ejército, los militares, rescatan los restos del aparato y los cuerpos de los tripulantes. ¿Han escuchado esta historia? ¿La han visto en televisión, contada por alguien? Es un tema recurrente que a veces aparece mencionado en alguna película. Bueno, año 47. Todavía se sigue discutiendo en Estados Unidos qué pasó ahí, ¿vale? Porque algo pasó. Realmente en ese verano del 47 sucedió algo allí, que si un globo, que si un avión experimental, o quienes sostienen que era una nave de otro mundo. Bueno, pues saben ustedes que en el año 92, en Tenerife, en las cañadas del Teide, aparece una historia similar. La podemos creer o podemos no creerla, pero aparecen testigos, personas que aseguran que había caído un objeto ahí y que se había montado un dispositivo militar muy espectacular para impedir que la gente acudiera a la zona de las cañadas y fuese testigo de lo que estaban haciendo allí. Realmente había un dispositivo militar montado en esa época que estaba justificado por unos desprendimientos de rocas que se habían dado y que podían ser peligrosos porque habían colapsado un poco la carretera. Pero ahí se combinan las dos historias, es decir, un hecho real, la zona perimetrada, militares, pues, policía, etcétera, para impedir que la gente pase, porque oficialmente se había dado un desprendimiento. Pero al mismo tiempo se crea una historia paralela de que allí ha caído un objeto que no es de este mundo y nos están ocultando la información. Una especie de conspiración. Podemos creer lo que queramos. Yo personalmente prefiero quedarme solo con la versión oficial. Hay un desprendimiento y ya está. Pero lo que les quiero transmitir es que creamos nuestra propia historia misteriosa paralela y que poco tiene que envidiar a esta de Roswell en Estados Unidos. Tenemos muchas historias de este tipo. Islas misteriosas, islas perdidas, no me refiero a lo de televisión. La isla en la que reposan los restos del rey Arturo, Abaco, una isla fabulosa. Vemos los paraísos perdidos, los territorios interdimensionales que se ponen muy de moda en los videojuegos o en el cine de ciencia ficción, en el universo Marvel, en el DC. Se habla mucho de multiversos, de territorios que aparecen y desaparecen. Bueno, pues en Canarias tenemos un montón de historias de este tipo, que forman parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. La isla de San Borondón es una de ellas. San Borondón, ustedes escuchan hablar de eso, y si no conocen la historia, piensan que es un santo, como San Bartolomé, ¿no? O como San Fermín, o San Antonio. Bueno, San Borondón fue un monje, como personaje histórico, de hace 1500 años, un poquito más, que un monje irlandés, que según su historia, en un momento determinado se echó al mar con algunos compañeros del monasterio, se fueron de aventura para buscar nuevos territorios y llevar allí el catecismo, ¿no? la fe cristiana, ¿vale? Hasta ahí el relato que se convirtió en un bestseller en la Edad Media.
Pero resulta que nosotros en Canarias tenemos una leyenda de la isla fantasma de San Borondón, es decir, de una isla que aparece y desaparece. Y esta es una historia con más de 500, puede que 600 años de tradición en Canarias, de gente que asegura haberla visto, de gente que llegó a decir que había estado en San Borondón y de alguna fotografía de los años 50 que muestra San Borondón. Es decir, hay un fenómeno, no sabemos de qué tipo, probablemente un espejismo, que de vez en cuando, en determinadas épocas del año, en unas circunstancias que no sabemos exactamente cuáles son, provoca que se vea en el mar una isla que oficialmente y físicamente no existe, ¿vale? Pero se creyó tanto en que esa isla existía en una época en la que no había satélites, por ejemplo, no había aviones para sobrevolar Canarias y ver contar las islas, ver cuántas había, que se llegó a creer tanto que se dibujó en los mapas. Hay muchos mapas donde no aparecen 7 islas y los islotes, aparecen 8 islas y los islotes, y una de esas islas es San Borondón, que nunca existió. Pero es que San Borondón se creyó tanto en ella que nombraron un obispo. O sea, todavía no se había descubierto, nombraron un obispo. Se creyó tanto en ella que hubo un señor que salió en su búsqueda y a los reyes les pidió que si la descubría, él quería ser el capitán general de esa isla, o sea, quería ser el gobernador de esa isla. Para que vean ustedes cómo se creía que realmente ese territorio existía. Por supuesto, después hay historias de objetos que vienen de allí, bueno, de esos encuentros que estaban, de gente que había estado allí, en fin, expediciones que salieron a buscarla y nunca dieron con ella. Bueno, pues esta historia es fantástica, es una historia de un paraíso perdido, pero que se encontraba aquí en Canarias. ¿Existió o no existió? Bueno, lo averiguamos, lo investigamos, veremos, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo se creyó. Y ese es el mito probablemente más potente que tenemos en Canarias y que me encantaría que lo conocieran. En la biblioteca tienen libros amplios dedicados a este asunto, pero de lo más interesante. Les voy a contar otra película. Les voy a contar una de piratas. Piratas del Caribe. Jack Sparrow, toda esta gente, todos estos personajes fantásticos. Ustedes seguro que son de Play 4 o de cualquier otra consola potente, ¿no? ¿Conocen la saga esta? Me van a permitir que mi inglés no sea el mejor. Assassin's Creed. ¿Cómo se dice? Digan. Assassin's Creed. A ver si aprendo a decirlo una vez. Tengo un hijo de una edad un poco mayor que ustedes y estoy cansado de que se ría de mí, pero es que no consigo decirlo bien. ¿Conocen la saga? ¿Habrán jugado o habrán visto tutoriales y este tipo de cosas? La tercera entrega, ¿saben de qué va? De pirata. La tercera entrega va de pirata. Bueno, pues cuando estaban los diseñadores de ese videojuego de una empresa franco-canadiense, francesa y de Canadá, trabajando en documentarlo, ustedes saben que eso lleva mucho tiempo, muchos años, mucho dinero, se contratan actores, se les ponen esos trajes verdes con los puntos para recrear los movimientos, se documenta muy bien, se diseñan, diseñadores gráficos ahí. Cuando estaban documentándolo, descubrieron que había un pirata muy potente, del que no se tenían muchas referencias, pero encontraron algunas cositas. Ese pirata se llamaba Amaro Pargo. ¿Saben quién es Amaro Pargo? No, vale, no pasa nada. Hay un montón de gente que no sabe quién es Amaro Pargo, pero los que estaban diseñando ese videojuego sí sabían quién era Amaro Pargo. Este señor, Amaro Pargo, fue un pirata canario, nacido en La Laguna, en Tenerife, y que era uno de los tipos más temidos del Caribe en su época. O sea, se enfrentó en esas luchas navales entre piratas a los principales. Por supuesto, en su época fue, y digo por supuesto, porque era un comerciante muy eficaz, fue el personaje más rico de toda Canarias. Tenía negocios aquí y en el otro lado del Caribe. Y comerciaba, era un comerciante que tenía la patente de corso, que es la piratería legal, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Traficó con esclavos también, se enfrentó en batallas navales, hubo un poco de todo, ¿vale? Los del videojuego descubrieron a este personaje, intentaron convertirlo en personaje del videojuego
y se encontraron con una sorpresa, que había un sitio en Tenerife donde estaban los restos de Amaro Pardo, donde se había enterrado su cuerpo. ¿Qué hicieron los del videojuego? Llamaron a la Universidad Autónoma de Madrid, al laboratorio forense, y les encargaron una investigación forense, arqueológica y arcoforense, para reconstruir el careto, el aspecto que tenía Amaro Pardo y convertirlo en personaje de ese videojuego. Había nacido en La Laguna, era un canario, muy desconocido en Canarias. ¿Vale? Fíjense ustedes lo que se estaba cocinando en otros lugares, en otros despachos. ¿Vale? Alucinante. Para los arqueólogos encuentran un montón de gente allí, en una cripta, pero encuentran también a Amaro Pardo, pero la investigación fue tan larga, porque encontraron ahí como 15 o 16 cuerpos de familiares, bueno, el proceso fue demasiado largo, se retrasó la reconstrucción del retrato robot y finalmente no entró ni en el videojuego ni en las extensiones que se ponen después a la venta para ampliar el juego. Pero tenemos otro canario, otro personaje conocido fuera, muy potente, muy desconocido para nosotros, muy épico, que tuvo conexión también con el misterio porque hay una serie de hechos milagrosos en torno a él. En fin, aquí en Gran Canaria tienen ustedes otro pirata muy potente y aún más desconocido que Amaro Pardo, que es Simón Romero o Ali Romero o Ali el Canario, que es como termina siendo conocido en la historia de la piratería. En este caso, a este chico que era de Triana, que sabía pescar con apenas 10 años con sus familiares, lo apresan piratas moriscos, se lo llevan como prisionero para después pedir un rescate, que era lo habitual. Si no pagaban tu rescate desde la costa africana, pues te quedabas trabajando, remando en los barcos de los piratas o de esclavo, de sirviente en algún palacio, alguna casa de los reinos y los territorios africanos. Ali fue muy avispado, tenía solo 10 años, pero el chico era espabilado y tiene una vida de triunfo, diría yo. Se convierte al Islam, es muy aplicado en las labores del mar. Bueno, les resumo la historia, ya ustedes la pueden leer en libros, en novelas que hay escritas sobre este personaje. El caso es que se convierte en el jefe, con el paso de los años, en el jefe de las galeras argelinas, es decir, en el jefe de la marina de Argelia, o sea, en el más que mandaba. Y era un chiquillo que tuvo la mala suerte, o buena suerte, cuando lo ves con perspectiva, de que lo atrapan como esclavo, ¿vale? Lo atrapan para después venderlo. Hay una vida llena de épica, de peripecias, de lo que hace y no hace, que de verdad, si Ali el Canario nace en Wisconsin, en Nueva York o en Londres, pues HBO, Netflix, habría hecho ya una serie o habría hecho ya una película sobre este personaje y se habrían hecho videojuegos y estaríamos todos con camisas de Ali el Canario, ¿vale? Para que vean ustedes que tenemos que esforzarnos hay un mundo muy grande, cada vez más grande, gracias a las nuevas tecnologías, que a veces nos hace mirar muy lejos, sin poner en valor, y mirar lejos está bien, fue fantástico, antes no se podía mirar lejos, costaba mucho, pero que a veces cuando miramos muy lejos no nos damos cuenta de las cosas valiosas, potentes que tenemos en nuestro entorno. El otro día compartía con unos alumnos de Mogán la historia del encantamiento del Castillo del Romeral. Ustedes sabían que en esa zona de Juan Grande, el Castillo del Romeral, había una historia de una ciudad fantástica, una ciudad encantada que aparece en el mar. Nadie les ha contado esta historia, ¿no? Está aquí al lado. Entonces, hago aquí así, señalo que aquí, ¿cuál es para allá? O para allá o para allí. Estoy desorientado. Una historia fantástica, una ciudad, pero no una ciudad en plan Disney, castillitos con chispitas, no, una ciudad como Nueva York, con grandes edificios, rascacielos, que desde los años 40, 50, se observa en determinados momentos mirando hacia el mar, desde las costas de Juan Grande, Castillo de Romeral, de toda esa zona. Es una historia que está recogida en la tradición oral, que ya aparece en algunos libros, pero que la gente desconoce. Sin embargo, si esta historia ocurre en otro lugar, estaríamos
con un póster pegado o con un salvapantalla. O sea, lo que quiero decirles es que está genial lo de fuera, tomarlo en consideración, pero también lo nuestro. Ahora que viene, porque estamos en medio de Halloween, nosotros tenemos un montón de historias muy potentes de brujas, de aparecidos, aquí en Canarias, que yo les diría que molan más incluso que esas que nos vienen de fuera, ¿vale? Que es el terror coreano, japonés, eso que nos viene, por desgracia, voy a decir una burrada, tenemos hasta crímenes mucho más chulos que los que... O sea, hemos matado a gente de una forma más chula que como las matan en otros sitios. Una burrada, pero tenemos incluso esa parte de crónica negra, de crónica oscura, también la tenemos en Canarias. No es bueno que se dé, pero sí es bueno que la conozcamos, para que no se repita, por ejemplo. ¿Vale? O sea que acabo de dar un speech largo, ¿no? ¿Sí? Y por aquí han ido pasando cuadros, ¿no? Este que tenemos aquí, le voy a pedir a John que él directamente hable de este episodio. Bueno, tú eres profesional, tú eres el que realmente sabe el tema. Esto, bueno, es sobre el accidente que hubo los rodeos, ¿no? El famoso accidente en el ranking, ¿no? De mayor fallecido, ¿no? Ustedes saben que desgraciadamente en Canarias tenemos el récord también del mayor accidente aéreo de aviación civil. ¿Sabían? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. Bueno, algunos dicen que realmente fue un accidente de tráfico, porque ocurre en la pista, no ocurre, no se cae. Es un gran accidente de tráfico entre dos aviones. Que curiosamente se han visto la serie Breaking Bad, aparece, hacen mención de este accidente, que yo no sabía, me sorprendió cuando lo vi en la serie. Bueno, pues se cuenta, se dice que todavía ciertas horas se suelen ver pues esas ánimas, ¿no? Caminando, como deambulando, como están en esos dos planos, ¿no? El plano de aquí y el plano, el otro, el más allá, lo que queramos llamar, ¿no? Están como en ese abismo, ¿no? De que no son conscientes de que han fallecido, ¿no? Y que están como deambulando en ese... Y bueno, y ahí está puesta la obra, y un poco lo que quise pues recrear en esa atmósfera onírica, ¿verdad? Un poco como de soñación y un poco pues esas almas, ¿no? Que son luces, ¿no? Eso representa un poco como luces. Y bueno, y esa es la obra, ¿no? Lo que más quise hacer hincapié es en eso, ¿no? En la atmósfera. A mí me transmite pues lástima, pena, como de luto, ¿no? Y ahí fue enfocado, ¿no? La obra, y creo que lo representé como quise hacerlo, como por lo menos yo lo intuí. Pues, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Yo tengo una idea. Porque yo me enredo, nos queda un ratito. A mí me gustaría, o sea, por lo menos en los últimos minutos, reservarlo por si hay alguna pregunta o lo que sea, o alguien quiere contar algo, a lo mejor han podido escuchar, han visto en internet, tener alguna duda o lo que sea. Por eso no sé cómo vamos de tiempo, porque yo me puedo pasar aquí. 20 minutos. 15 minutos. Vale, pues no digo reloj, o sea que por eso es que no sé cómo vamos de tiempo. Pero, bueno, un poco la idea, acabo de nombrar una serie de televisión, yo les acabo de mencionar esa historia relacionada con un videojuego que pone en valor temas canarios, pero es que hay muchas más historias. Uno de los números de la revista National Geographic, esa sí la conocen, ¿no? Más vendido de la última década, de los últimos 10 años, en el ranking de los 10 números más vendidos, es el que se dedicó hace apenas 8 o 10 meses a las momias canarias. Es decir, las momias de Canarias se convirtieron en portada en National Geographic, una publicación internacional que se publica en muchos idiomas, y en la última década, dentro de los 10 ejemplares que más se han vendido, se encuentra uno de Canarias. Y ahí tenemos otro gran misterio de nuestro archipiélago.
toda la cultura que tiene que ver con los antiguos, voy a usar la palabra guanches para entenderlo, habría que ser más preciso mencionando cómo se llamaban cada isla, pero para entenderlo, los antiguos aborígenes, nativos, indígenas de Canarias, pues todo lo que tiene que ver con esa cultura es fascinante y tiene muchos misterios. Despierta mucho interés fuera y yo les invito también a que lo conozcan, porque además tienen ustedes la doble suerte de vivir en Gran Canaria, que es una isla donde los temas arqueológicos tienen visibilidad. Pueden ser visitados en museos, pueden ser visitados muchos yacimientos arqueológicos, y esto que ustedes lo ven con normalidad, que seguramente les han llevado alguna vez en clase a ver uno de estos lugares, esto en Tenerife no ocurre, por ponerles un ejemplo. En Tenerife no hay ni un solo sitio arqueológico que se pueda visitar, no hay ningún yacimiento. Sin embargo, aquí sí, hay muchos con cosas muy interesantes que les invito a que las conozcan. Este tema de los misterios de Canarias interesa mucho fuera. En otros lugares, por ejemplo, hay muchos estudios científicos que han investigado cómo las pirámides de Egipto, o los templos en general de Egipto, o los grandes templos mesoamericanos, o los monumentos megalíticos de Stonehenge, o algunos parecidos, esos círculos de piedra, están orientados con precisión a la salida del sol en el solsticio de verano, o en el solsticio de invierno, en los equinoccios, es decir, al 21 de junio, al 21-22 de diciembre, a los equinoccios, o a determinadas constelaciones. Y cuando te cuentan esto en los documentales, cuando lo ves en internet, ves a los expertos, a los historiadores, a los astrónomos, a los folcloristas, pues con cara de fascinado, en inglés, traducido, fantástico, y todo con mucho entusiasmo, qué fantástico, qué cultura más poderosa, qué conocimientos tenían, menudo mensaje, qué control tenían de los movimientos, de los ciclos del cosmos, y uno se queda como embobado diciendo, quiero ver esto, quiero ir a Egipto, quiero ir a México, quiero caminar entre los megalitos de Inglaterra, quiero. Resulta que nosotros aquí en Canarias tenemos un montón de yacimientos, que están orientados igual con nuestros antiguos, dominaban la misma ciencia, tenían el mismo conocimiento, se fijaron en los mismos movimientos del Sol, de las estrellas, de la Luna, de algunas constelaciones, y orientaron sus templos hacia esos lugares con la misma o mayor precisión que los sabios egipcios, aztecas, mayas, toltecas, ¿vale? Que los druidas, es decir, que toda esa gente que cuando lo escuchamos en esos documentales decimos, fantástico, pues nosotros tenemos todos aquí, y les invito también a que lo conozcan, lo pongan en valor, lo descubran para que vean lo fantástico y lo alucinante que es todo este asunto. Pero a lo mejor eso les resulta a ustedes muy tedioso. Historias de fantasmas. Palacio de Justicia en Vegueta. Lo ubican por detrás de la catedral, por debajo. Lo ubican. Ahí hay historias de fantasmas. La Casa del Niño. ¿Han escuchado hablar de ese lugar? Ruinoso, enorme, inquietante. Tiene sus propias historias de aparentes fantasmas. Vamos a poner siempre la comilla, ¿vale? A este asunto. Ahí fuera tienen ustedes el panel y pueden ver toda la información que tenemos disponible. Historias de brujos y de brujas quemados en la hoguera, no. Aquí en Canarias no se quemó a nadie en la hoguera, pero procesos brujeriles, muchísimos. Pero es que además en Canarias tenemos unos casos muy concretos que no tienen en otros lugares, porque escasean mucho, que son las historias de las brujas vampiras. Esa historia está contada ahí fuera. Les invito a que la conozcan también. Tiene un cuadro, pero esa historia es la de las brujas que supuestamente secuestraban, raptaban a los niños y les sacaban la sangre. Eso se contaba en Canarias. Hay procesos de la Inquisición, de los tribunales, que hicieron juicios para investigar este tipo de casos. ¿Había brujas que hacían eso? Puede que sí, puede que no. Puede que muriesen los niños de enfermedades, puede que por la noche pues, los padres al acostarlos cerca pues, a lo mejor los aplastasen, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay denuncias presentadas con testigos que señalaban y acusaban a ciertas personas de ser las responsables de hacer esto. Y esto no es otra cosa que el fenómeno, que el mito de los vampiros. Cada vez que pensamos en vampiros, pensamos
quizás ustedes menos, en el Conde Drácula, en Nosferatu, que es muy clásico, pero bueno, pensamos en todos los de la saga Amanecer, ¿no? Eclipse y no sé cuántos nombres, ¿no? Pues estos vampiros molones, guapos, guapas ellas, seductores, seductoras, uno los ve y dice, aquí estoy, o sea, ven y muérdeme, ¿no? Porque me voy a poner más guapo y voy a tener superpoderes, ¿no? Esa es la versión moderna del vampiro. Nosotros tenemos nuestras historias de vampiros. No son tan molones, pero existen, ¿vale? Y el Barranco Badajoz, que no quiero que se vayan sin esta historia, que ha inspirado algunas series de televisión, algunas historias del Barranco, está en Weimar. Si lo teclean en internet, van a encontrar bueno, a youtubers de México, de Bolivia, de Miami, hablando, nunca han estado en el Barranco Badajoz, ¿vale? Pero hablando del Barranco Badajoz con entusiasmo, con cientos de miles de visualizaciones, y están hablando de un tema de aquí. Un barranco, como su nombre indica, que se encuentra en Weimar y en el que se dice que pasan un montón de cosas misteriosas, que te salen espectros a tu encuentro, que hay entradas a través de grutas o a través de la propia pared que te permiten pasar a otra dimensión, bolas luminosas que merodean alrededor de la gente, que se acercan o que son capaces de traspasar también los muros del barranco. Es decir, un lugar al que cada año viene mucha gente de viaje para pasar noche o visitar el lugar. O sea, que tiene mucha fama afuera y que tiene una historia que es la de la Niña de la Espera, esa historia a la que antes aludía él y que está representada en uno de sus cuadros, de una niña que es enviada, que vivía cerca de allí, enviada por su madre a buscar peras en las huertas cercanas. La niña se encuentra con una mujer por allí que la entretiene, y cuando la niña regresa a su casa se da cuenta de que el camino de regreso le resulta familiar, pero el entorno está algo diferente, que las casas han cambiado, que hay cosas diferentes. Cuando llega a su casa, según esa leyenda, encuentra a una anciana que es su madre. Han pasado 40 años para su madre, para el resto del mundo, y para ella apenas unas horas. Esta es la leyenda que se cuenta, este relato se cuenta en Weimar. Este relato forma parte ya de la mitología, yo diría, universal gracias a Internet, ¿vale? Y tiene lugar en este sitio, en Weimar, en Tenerife. ¿Pasó de verdad? Bueno, yo les diría que no, que es una historia que funde diferentes ingredientes y que yo les invito a que descubran cómo se funden diferentes elementos misteriosos para crear esa historia de mundos paralelos y de acceso a mundos invisibles. Tomo aire, ¿no? Bueno, yo no sé si Joan quiere apostillar algo o escuchamos escuchamos. Bueno, si se animan, alguna pregunta, alguna cosa, algo que quieran ustedes rebatir, puntualizar. No sé si a través de, que probablemente es lo más que ustedes consuman, ¿no? En YouTube, en canal, se han encontrado o siguen algún personaje, algún divulgador que hable de estos temas, o se han encontrado con alguna historia que quieran conocer, han visto muchos de sus vídeos donde la gente va a lugares abandonados para intentar captar aparentes fantasmas, cosas de más allá, en fin. ¿Se animan? ¿No se animan? ¿Han visto? Yo creo que este momento de esta actividad, a lo mejor es, y a lo mejor profesionalmente tendrá que perdonar, pero es bastante diferente a una clase, ¿no? Sí. Tener una asignatura de esto. ¿Ustedes creen en alguna leyenda? ¿Verdad? ¿Alguna leyenda? Vamos a ver. A ver, lo va pensando y yo voy contestando. Yo creo que la inmensa mayoría de las leyendas tienen una base, ingredientes que conectan con la realidad, ¿vale? Que después, con el paso del tiempo, se sobredimensiona. Les voy a poner un ejemplo universal, el diluvio universal, ¿vale?
sea, que la Biblia, que hemos escuchado en catequesis, en misa, de que se han hecho películas, con Noé metiendo animalitos en un arca y no, el diluvio, esto le suena a todo el mundo, ¿no? Dios, en ese contexto, quiere hacer borrón y cuenta nueva, manda un diluvio para que no se salve nadie, salvo Noé, lo suyo, y una pareja de cada animal. Esto es un mito, esto es un relato que aparece en la Biblia, pero que también aparece en otras culturas, que no tienen nada que ver con el cristianismo, con muchas semejanzas. Noé tiene otro nombre, pero el mito es similar. Dios pone un ultimátum y salva al elegido. Esto es un mito universal, ¿vale? ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Existió Noé o no existió Noé? Pues no, seguramente Noé ni ninguno de estos héroes existió como tal. ¿Cuál es la conexión? Por eso lo pongo como ejemplo, con la realidad. Bueno, pues que hace entre 10.000 y 8.000 años el nivel de las aguas, el nivel de los océanos, era mucho menor. Es decir, las aguas estaban condensadas, una parte en hielo, el ambiente era mucho más frío, las costas eran mucho más amplias, seguramente por ahí había culturas, pueblos que estaban instalados, y se produce un cambio climático. Algunos dicen que ayudado por la caída de un meteorito que lo aceleró, que provocó que los casquetes polares, todos estos hielos, se descongelasen, subiese el nivel de las aguas y se dieran inundaciones. ¿Vale? Inundaciones que acabaron con muchas zonas que estaban pobladas, les daría tiempo de irse, ¿no? De mudarse. Pero ese recuerdo de esas grandes inundaciones que cambiaron todo, cambiaron la historia, cambiaron los perfiles de los países, de los continentes, quedó en el recuerdo probablemente como el mito de un gran diluvio, de un gran castigo. Hay historias, como la de, también bíblica, como la de Sodoma y Gomorra, que destruyen la ciudad, porque eran muy pecadores ellos, con una lluvia de azufre, de fuego, que seguramente es el recuerdo de la caída de uno o de varios meteoritos que cayeron y devastaron algunas aldeas, algunos pueblos, y quedó ese recuerdo de que vino del cielo algo, un castigo, que obviamente, como no tenían un pensamiento científico, no razonaban con todos los ingredientes con los que hoy podemos razonar, lo interpretaban en la clave de las creencias de la época, ¿vale? Y llegó a nosotros como un mito. Bueno, pues esos son ejemplos que tenemos. San Borondón, que es el gran mito que citaba yo antes, ¿no? ¿Existió o no existió? La gente ve cosas, ve ese... O sea, hay un fenómeno objetivo, que es que la gente ve en el mar una isla que no es ninguna de las otras. Por lo tanto, hay un fenómeno que desencadena, ¿vale?, la necesidad de crear un mito. Y se crea el mito de una isla que parece que desaparece, un paraíso, etcétera, etcétera. Resumiendo, muchas leyendas tienen un sustrato real y lo que hay que indagar, diseccionar, como si fuésemos forenses para llegar a ese sustrato. Sí, bueno, yo creo que el origen de muchas de esas historias son basadas un poco en la desinformación, sobre todo en el contexto de esa época. Y luego, pues, a medida que pasan las décadas, siglos y tal, se van deformando, incluso adecuando a los tiempos modernos, ¿no? Pero de la base original se pierde bastante y se queda un poco nos llega, yo creo que bastante distorsionada y bastante deformada por muchas cosas, ¿no? por creencias, por tabúes, por desinformación, por muchas cosas impuestas. Llama
estudiar, pues me fui bajo de adelantar, así que preguntar un poco en esto, o conocer otra historia parecida. Yo no conozco otra, la historia de Dios en Canarias. Claro, esa en concreto, la de Amaro Pardo y Sor María de Jesús, la Silvita, es una historia muy interesante, muy singular, porque, digamos que de alguna forma, efectivamente, Amaro Pardo, como un personaje de su tiempo, pues, al mismo tiempo que podía ser cristiano, pues pasaba a cuchillo a sus enemigos, ¿no? Es decir, vemos como lo que hoy nos parece una contradicción, pues era el contexto de la época, la normalidad, pero sin embargo tenía esa conexión, esa relación tan especial con una monja, una mística, es decir, una mujer que entraba en éxtasis, que tenía revelaciones, clarividencia, una serie de fenómenos, y hay una serie de prodigios, de milagros, o aparentes milagros en la vida de Amaro Pardo, que están provocados por, aparentemente, la Silvina, por Sor María de Jesús, por esta mujer. Por ejemplo, lo acuchillan, tiene una pelea en Cuba, están esperando al salir de un local, lo acuchillan y sin embargo es como si el apuñalamiento no le generase ninguna herida. De hecho, el propio agresor se queda como descolocado diciendo, pero ¿este quién es? ¿No? Este es Superman, porque esto es un hecho inexplicable que supongo que dejaría perplejo al propio Amaro Pardo, que dirá, pues fíjate tú que no me pasa nada. Sin embargo, cuando regresa a Canarias, que siempre regresaba e iba a visitar a la monja, lo primero que hace la monja es enseñarle un fragmento de cuero duro, que está lleno de cuchilladas. Y le cuenta que ella sabía que le había pasado el percance que había tenido en Cuba y que todas las cuchilladas las había recibido ese trozo de cuero como especie de prodigio, ¿no?, de protección que él tenía. Pero es que además en Canarias tenemos historias de presuntos santos, de místicos, muy suculentas, ¿vale?, de gente que levitaba durante kilómetros y que la gente lo seguía, flotaba en el cielo, es decir, como si fuera un truco de magia, ¿no? David Copperfield, ¿no? O estoy intentando encontrar a este que se pone la capucha, que es más Dínamo, ¿no? Muy impactante, un mago pop, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay una historia muy suculenta, yo creo que no hay tiempo, pero yo lo llamo el mago pop. ¿Saben quién es el mago pop? Sí, no, el personaje, ¿no? Yo lo llamo el mago pop de la Gomera, ¿vale? En tiempos de la conquista hay un gomero que lo cogen los conquistadores, les resumo la historia, se la sintetizo. Lo castigan y lo castigan con la muerte, ¿vale? Por cosas que habían ocurrido allí. Lo atan, lo amarran a una piedra y lo lanzan al alta mar. Y todavía no habían llegado en la barca a la costa, ya está el tío ahí, ¿vale? Ya está de vuelta, suelto, vivo. Esto es una historia que está contada en los libros de historia de Canarias. Los tipos perplejos dicen, vamos, lo vuelven a amarrar otra vez, probablemente más fuerte y con 2 piedras, se lo llevan otra vez, lo lanzan y el tipo vuelve a aparecer vivito y coleando. Claro, a la segunda, el jefe se interesa, se trae a este para preguntarle. Y yo llamo, como digo, el mago Pose, que llamaba, no me acuerdo, después se lo digo. Le pregunta que cómo hacía eso, ¿no? Y él, muy listo, ¿vale? Hay un dicho que dice que no hay gomero tonto, ¿no? Todos los gomeros son listos. Este ya ha demostrado hacerlo. Todos los canarios son listos, ¿no? Le dice que cuando él caía al fondo del mar, veía a una dama, a una mujer con una rueda de fuego, no sé qué, le describió, creo que es a Santa Bárbara, me parece que es, o Santa Catalina. Resulta que Santa Catalina era la patrona, la devoción principal de los conquistadores, de esos conquistadores. El tipo era muy listo, le describió justo la devoción, no le dijo que era la Virgen del Pino o no, por la Virgen de Candelaria. Y le perdonaron la vida porque interpretaron que había sido un milagro. Yo no creo que haya sido un milagro, yo creo que era el mago Pop, es decir, que era muy habilidoso para soltarse y nadaba muy bien. Y llegaba, pero fue muy listo, ¿eh? Lo hizo 2 veces y a la tercera les dio la explicación
Y los conquistadores dicen, a ver, si es la santa quien lo está salvando, o sea, no lo voy a intentar de nuevo, y le perdonaron la vida. ¿Vale? Ese es un misterio, una anécdota, una curiosidad que nunca se aclaró de la historia de Canarias. La tenemos así, llena de estas historias pintorescas de personajes que no tienen nada que envidiar a los protagonistas de grandes series de televisión o de novelas que hoy a todos nos pueden resultar como muy populares, ¿no? Así que bueno, yo les invito a que lo conozcan, a que lean. Hay un género de literatura de misterio que va desde la ficción, desde la novela, el ensayo, la investigación, que les invito a descubrir. Yo sé que a muchos les puede parecer que leer, bueno, se lee lo justo, por obligación, porque nos lo marcan como una lectura obligatoria para un trabajo. Pero la verdad es que les invito a que se enganchen de verdad al mundo del libro, a que descubran, aunque sea el cómic, ¿vale? Que es un género que a mí me gusta mucho también, pero que lo cultiven. La biblioteca aquí tiene un fondo muy amplio y de verdad que descubran cosas de las que hemos hablado hoy, no solo a través de internet, sino también a través de los libros. ¿Ustedes se imaginan que ahora en clase les manden un trabajo sobre lo que hemos comentado? Ya se mandaron, sí. ¿Sí? Pero llegamos tarde ya. Ah, llegan tarde al trabajo.